Estrecho de Drake, 19:55 horas. McFarlane se aferraba con desesperación a las anillas de seguridad del bote salvavidas, capeando las cimas y valles de un mar alborotado con Rachel asida de su brazo. Los últimos 20 minutos habían sido de miedo y confusión. Britton saliendo del puente sin decir nada. Howell cogiendo el mando y ordenándoles que abandonasen el barco. La gente reunida al lado de los botes, la angustia de hacerles descender a un mar embravecido. Después de la tensión de varias horas perseguidos y en lucha contra la tormenta y el meteorito, aquella última calamidad había sucedido tan deprisa que parecía irreal. Por primera vez miró el casco interno de la lancha. De una pieza, su minúscula entrada y sus ventanillas todavía menores, parecía un torpedo más grande de lo normal. Howell estaba al timón. Dentro iban Lloyd y unas 20 personas en total, incluidos los 5 o 6 cuya lancha se había soltado de los pescantes durante el arriamiento y que habían tenido que ser rescatados del gélido oleaje. Se cogió con más fuerza mientras la embarcación caía en picado, chocaba con el agua y se veía impulsada bruscamente hacia lo alto. A diferencia del Rollbag, que surcaba la tormenta, aquel barco de 20 metros cabeceaba como un corcho. Las vertiginosas caídas y brutales escaladas por acantilados de agua eran tan agotadoras como terroríficas. Estaban todos empapados de agua helada, y McFarlane vio que una parte de los que habían caído al mar se habían quedado inconscientes. Suerte de la presencia de Bramble, que les dispensaba todos los cuidados a su alcance. En la proa del barco, un oficial ataba las provisiones y los equipos de salvamento. Debajo, en el agua, navegaba toda clase de escombros. Los pasajeros estaban todos mareados y algunos no podían aguantarse las arcadas. La tripulación cumplía sus cometidos en absoluto silencio. El casco hermético de la lancha salvavidas abrigaba de los elementos, pero McFarlane notaba que la embarcación estaba siendo fustigada sin misericordia por un mar desatado. Finalmente habló Howell, forzando la voz para que se le oyera sobre el estrépito del viento y el agua. Tenía una radio delante de la boca, pero hablaba para que le oyeran todos los de la embarcación. Atención a todas las lanchas. Nuestra única posibilidad es poner rumbo a una isla de hielo que tenemos al sudeste y colocarnos a sotavento. Mantengan rumbo 120 a 10 nudos y no pierdan el contacto visual en ningún momento. Dejen abierto el canal 3. Activen los faros de emergencia. A simple vista no se apreciaba que fueran a ninguna parte, pero había vuelto a salir la luna, y a ratos, por las ventanas estrechas y alargadas, McFarlane captaba destellos de luz de las otras 2 embarcaciones que en su avance por la trama de espuma del mar hacían lo posible por no perderse de vista las unas a las otras. Desde la cumbre de las gigantescas olas seguía distinguiéndose el Rollbag a casi 1 kilómetro, oscilando como a cámara lenta y con el parpadeo de sus luces de emergencia. Desde la partida del grupo inicial de 3 embarcaciones, no había vuelto a salir ninguna más. McFarlane estaba hipnotizado por el espectáculo de aquel petrolero gigantesco a merced de una tormenta asesina. Llegó otra ola y quiso levantarlo, pero esta vez el Rollbag se rezagó casi como si estuviera atado por debajo. Fue inclinándose en sentido contrario al flanco de la ola, y al pasarle encima la cresta,
Se ladeó con lentitud hasta quedar de costado. MacFarlane miró a Lloyd de reojo. El semblante ojeroso del millonario evitaba orientarse hacia MacFarlane y el rollbag. Otra ola y la lancha salvavidas quedó inmersa en las aguas hasta que regresó no sin trabajo a la superficie. MacFarlane también habría querido desviar la mirada, pero volvió a sucumbir a la fascinación del petrolero, que seguía de costado y sin moverse. Ya le había pasado encima la cresta de la ola, pero seguía descendiendo a causa del peso ineludible que contenía. Empezó a asomar la popa por la ola en retirada. Un grito lejano y casi femenino horadó el aullido de la tormenta. Entonces, con una sacudida, la proa y la popa se separaron y surgieron del mar entre un hervor de espuma blanca. En el centro de la catástrofe brotó una luz azul de tal intensidad que pareció que iluminara el mar por debajo y le infundiera matices sobrenaturales. Rompió la superficie un chorro de espuma gigantesco que formó un hongo y cubrió la nave condenada. Mientras tanto, en su interior se sucedían los relámpagos que perforaban su parte superior y salían disparados hacia el cielo en forma de orcas. En ese momento volvió a hundirse la lancha salvavidas, interrumpiendo la pavorosa visión, y al reaparecer encontró un mar vacío y oscuro. El petrolero ya no estaba. MacFarlane se apoyó en el respaldo temblando y con náuseas. No se atrevía a mirar a Lloyd. Glynn, Britton, las 3 docenas de hombres que sumaban la tripulación y el personal de EES y Lloyd Industries, hundidos con el barco. El meteorito a 3000 metros de profundidad. Cerró los ojos y sus manos estrecharon todavía más a Rachel, que tiritaba. Nunca había tenido tanto frío, malestar y miedo. Rachel murmuró algo ininteligible que le hizo inclinarse hacia ella. —¿Qué has dicho? Apretaba algo contra él. —Toma —dijo—, toma. Tenía en las manos el CD-ROOM con los datos de las pruebas al meteorito. —¿Por qué? —preguntó él. —Porque quiero que te lo quedes. Y que no lo pierdas nunca. Dentro están las respuestas, Sam. Prométeme que las encontrarás. MacFarlane se guardó el disco en el bolsillo. Era lo único que les quedaba. Unos cuantos centenares de megabits de datos. El meteorito estaba perdido para siempre. Ya se había enterrado en el limo abisal del fondo oceánico. —Prométemelo —repitió Rachel. Arrastraba las sílabas como si estuviera drogada. —Te lo prometo. MacFarlane la estrechó con más fuerza, notando que le caían lágrimas calientes en las manos. El meteorito había desaparecido y con él muchas personas, pero quedaban ellos dos, y siempre quedarían. Encontraremos las respuestas juntos, dijo. La embarcación recibió el impacto de una ola que le hizo dar un bandazo y arrojó a MacFarlane y Rachel por la cubierta. MacFarlane oyó a Howell dando órdenes en el mismo momento en que los azotaba otra ola y estaba a punto de volcarlos. La lancha volvió a chocar contra el agua. —¡Mi brazo! —exclamó un hombre.
Me he roto el brazo. MacFarlane ayudó a Rachel a volver a sentarse en el asiento acolchado y a pasar los brazos por las anillas. Alrededor todo eran olas que les echaban agua por encima y en ocasiones los sumergían por entero. —¿Cuánto falta? —vociferó alguien. 2 millas —contestó Howell, que pugnaba por mantener el rumbo. —Más o menos. La lancha chorreaba agua en grandes cantidades por los ojos de buey, con el resultado de que sólo en contadas ocasiones se vislumbraba la noche. A MacFarlane empezaron a dolerle los codos, las rodillas y los hombros de tanto chocar con los lados y el techo de la pequeña embarcación. Hacía tanto frío que ya no se notaba los pies. La realidad empezó a hacerse borrosa. Se acordó de un verano en un lago de Michigan, sentado varias horas en la playa con el culo en la arena y los pies en el agua. Claro que nunca había llegado a estar tan fría. Se dio cuenta de que el fondo de la embarcación empezaba a llenarse de agua de mar. La tormenta estaba descosiendo la lancha salvavidas. Miró por la ventanita y a unos cientos de metros vio las luces de las otras 2 lanchas saltando por el mar. Cuando recibían una ola grande, la atravesaban con dificultad y giraban como peonzas, mientras los pilotos procuraban que no se volcasen y las hélices salían del agua y zumbaban como locas. Anonadado por el agotamiento y el miedo, vio girar las antenas y entrechocar los tanques de agua de 40 litros por la proa, dibujando semicírculos. Entonces desapareció una de las embarcaciones. Segundos antes, con las luces de navegación parpadeando, se había metido en la enésima ola, pero de repente ya no estaba. Quedó sepultada y sus luces se apagaron como por el accionamiento de un interruptor. —Señor, hemos perdido el faro de la lancha número 3, dijo el hombre de proa. MacFarlane apoyó la barbilla en el pecho. ¿Quién iba a bordo? ¿Garza? ¿Stonecipher? Ya no le respondía el cerebro. Ahora había una parte de él que deseaba hundirse igual de deprisa, que anhelaba un rápido final para aquella agonía. El agua del fondo cada vez tenía más profundidad. Se dio cuenta vagamente de que estaban hundiéndose. Entonces el mar empezó a calmarse. Proseguía el cabeceo de la embarcación, a merced de un oleaje feroz, pero cesó la procesión interminable de montañas de agua por debajo y amainó el viento. «Estamos a sotavento», dijo Howell. Tenía el pelo enredado y lacio, y el uniforme empapado debajo de la ropa para el mal tiempo. Por la cara le corrían regueros rosados de agua mezclada con sangre. Sin embargo, habló con voz firme. Volvía a tener la radio en la mano. «Atención todo el mundo. Las 2 embarcaciones hacen agua muy deprisa y no se mantendrán a flote mucho tiempo. Solo tenemos una alternativa: desplazarnos a la isla con la mayor cantidad de provisiones que podamos. ¿Me explico?» Los pasajeros que levantaron la cabeza fueron muy pocos. Parecía que ya no les importase. El faro de la lancha barrió la pared de hielo con su poca luz. Delante hay una pequeña cornisa de hielo. Ahora nos acercaremos. Lewis, el que está en la proa, les irá pasando suministros y les hará bajar deprisa de 2 en 2. El que caiga al agua que salga a toda prisa o morirá en 5 minutos. Venga a moverse.
MacFarlane cogió a Rachel para protegerla y se giró para mirar a Lloyd, recibiendo a su vez la mirada de angustia de unos ojos oscuros y hundidos. —¿Qué he hecho? —susurró el millonario. —Dios mío, ¿qué he hecho? Estrecho de Drake, 26 de julio, 11:00 horas. Amanecía en la isla de hielo. MacFarlane, que había tenido un sueño irregular, despertó con lentitud. Al fin levantó la cabeza y el movimiento hizo crujir y caerse el hielo de su abrigo. Tenía alrededor a un grupo reducido de supervivientes apiñados para aprovechar el calor. Algunos estaban tumbados de espaldas, con una capa de hielo en la cara y en los ojos abiertos. Otros, incorporados a medias o de rodillas, se movían igual de poco. «Deben de estar muertos», pensó como en sueños. Habían emprendido el viaje 100 personas. Ahora veía unas 2 docenas. Rachel estaba tumbada delante con los ojos cerrados. MacFarlane hizo el esfuerzo de sentarse y se le cayó el hielo de las extremidades. Ya no hacía viento. Reinaba una calma sepulcral, con el ruido de fondo del oleaje atormentando el perímetro de la isla de hielo. Tenía delante una meseta de hielo turquesa cortada por riachuelos que nacían al borde de la isla y, serpenteando hacia el interior, adquirían profundidad de cañones. Al este, el horizonte estaba manchado por una línea roja, como de sangre. También el mar, en la distancia, estaba manchado por icebergs azules y verdes, centenares de gemas que no se movían con el oleaje y cuyas partes superiores reflejaban la luz matinal. Era un paisaje infinito de agua y hielo. Tenía un sueño horroroso. Qué raro que ya no notara frío. Hizo el esfuerzo de despertarse del todo y a poco se acordó. La llegada a la isla, la escalada a oscuras por una grieta, las tentativas desdichadas de encender una hoguera, el lento resbalar hacia la letargia. Y todo lo de antes, aunque en eso MacFarlane no tenía ganas de pensar. De momento se le había reducido el mundo a los límites de aquella extraña isla. En el punto más alto de ésta no se apreciaba ninguna sensación de movimiento, sino una solidez de tierra firme. Al este continuaba la procesión de olas gigantes, si bien algo atenuada. Después del negro de la noche y del gris de la tempestad, se veía todo de color pastel. El hielo azul, el mar rosado y el cielo rojo y anaranjado. Era un bello y raro espectáculo, como de otro mundo. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas ignoraron la orden y lo único que hizo fue levantarse sobre una rodilla, que le falló enseguida. Experimentaba un cansancio tan profundo que sólo evitó volver a quedarse tumbado mediante un esfuerzo mayúsculo de voluntad. Su cerebro, parcial y desdibujadamente, comprendió que se trataba de algo más que de cansancio. Era hipotermia. Era necesario moverse. Había que levantar a los demás. Se volvió hacia Rachel y la sacudió sin contemplaciones. Los ojos de ella entrecerrados lo miraron. Tenía los labios azulados y hielo en el pelo negro. «Rachel», graznó,
Rachel, por favor, levántate. Los labios de ella se movieron, pero fue puro aire sin sonido. ¿Rachel? MacFarlane se agachó hasta oír sus palabras, sibilantes y fantasmales. «El meteorito», murmuró ella. «Se hundió», dijo MacFarlane. «Ahora no pienses en eso, que ya se ha acabado». Ella meneó débilmente la cabeza. No es lo que crees». Cerró los ojos y MacFarlane volvió a sacudirla. «Tengo tanto sueño». «No te duermas, Rachel. ¿Qué decías?» Rachel divagaba, pero MacFarlane se dio cuenta de la importancia de mantenerla despierta y hablando. Le propinó otra sacudida. «El meteorito, Rachel, ¿qué le pasa?» Los ojos de ella se entreabrieron y miraron hacia abajo. Lo mismo hizo MacFarlane, pero no había nada que ver. La mano de ella tembló un poco. «Mira», dijo. MacFarlane se la cogió y le quitó el guante, que estaba empapado y medio congelado. También la mano de Rachel sufría un proceso de congelación hasta el extremo de que se le habían emblanquecido las puntas de los dedos. MacFarlane intentó masajearlos y la mano se relajó. Dentro había un cacahuete. «¿Tienes hambre?», preguntó MacFarlane, viéndolo rodar hacia la nieve. Rachel volvió a cerrar los ojos, y esta vez MacFarlane no consiguió despertarla. La estrechó entre sus brazos y le notó el cuerpo pesado y frío. Al volverse en busca de ayuda, vio a Lloyd tumbado en el hielo. «Lloyd», susurró. «¿Qué?», pronunció una voz bronca. «Tenemos que movernos». MacFarlane notaba que empezaba a faltarle el aliento. «No me interesa». Volvió a girarse para dar otra sacudida a Rachel, pero ahora tenía dificultades, no ya en aplicar fuerza con el brazo, sino en moverlo. En cuanto a ella, estaba inerte. Le pareció demasiada pérdida para poder asimilarla. Miró los cuerpos inmóviles, brillantes por la fina capa de hielo. Estaba el médico, Bramble, con un libro bajo el brazo en un ángulo incongruente. Estaba Garza con las vendas de la cabeza escarchadas. También estaba Howell y 2 o 3 docenas más, ninguno de los cuales se movía. De repente descubrió que le importaba, y mucho. Tuvo ganas de gritar, de levantarse él y levantar a la gente a base de patadas y puñetazos, pero ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Eran demasiados para calentarles a todos. Ni siquiera podía calentarse a sí mismo. Experimentó una sensación extraña y turbia que lo confundió un poco. Se insinuaba la apatía. Pensó: «Moriremos todos aquí, pero ¿qué más da?». Miró a Rachel e intentó sacudirse aquella niebla de la cabeza. Ahora ella tenía los ojos entreabiertos y sólo se le veía la parte blanca. La cara estaba gris. A donde fuese ella también iría él. ¿Qué más daba? Cayó del cielo un copo de nieve aislado que tocó los labios de Rachel y tardó en fundirse. Volvió la opacidad, y esta vez fue bienvenida,
porque se parecía a volver a dormir en brazos de su madre. En el momento de sumirse en un sueño delicioso, oía constantemente la voz de Rachel. «No es lo que crees. No es lo que crees». De repente cambió la voz. Se hizo más fuerte y metálica. «Aquí, Georgia del Sur. Les tenemos a la vista. Nos acercamos para rescatarles». Apareció una luz en las alturas junto con un traqueteo y golpes rítmicos. Voces. Una radio. McFarlane se resistió a todo. «No, no, dejadme dormir, dejadme en paz». Y entonces comenzó el dolor. Isla de Georgia del Sur. 29 de julio, 12:20 horas. Palmer Lloyd estaba en el barracón de enfermería de la base científica británica, en una litera de contrachapado y mirando el techo, que era del mismo material. Curvas interminables de madera más clara o más oscura, dibujos que habían recorrido 1000 veces sus ojos en los últimos días. Percibió el olor de la comida rancia que tenía al lado de la cama desde la hora del almuerzo. Oyó el silbido del viento al otro lado del ventanuco por donde se veían los campos de nieve azules, las montañas azules y los glaciares azules de la isla. Desde el rescate habían pasado 3 días. Había muerto mucha gente, tanto en el barco como en las lanchas salvavidas y la isla de hielo. Y solo uno vivo, los demás han muerto, de 60 que eran al zarpar del puerto. El refrán marinero de la isla del tesoro se le repetía en la cabeza como desde que había recuperado la conciencia en aquella misma cama. Había sobrevivido. Al día siguiente un helicóptero le llevaría a las Malvinas, desde donde emprendería el regreso a Nueva York. Tuvo vaga curiosidad por saber cómo lo enfocarían los medios de comunicación, pero se percató de que le daba igual. Quedaban muy pocas cosas que le parecieran importantes. Estaba acabado, como estaban acabados en lo que a él respectaba el museo, sus negocios y la ciencia. Todos sus sueños, qué remotos parecían, se habían ido a pique con la roca. Solo le apetecía una cosa: ir a su granja del norte del estado de Nueva York, prepararse un martini bien cargado, sentarse en la mecedora del porche y ver a los ciervos comiendo manzanas en el huerto. Entró un camillero, retiró la bandeja y se dispuso a dejar otra. Lloyd negó con la cabeza. «Oiga, que es mi trabajo», dijo el camillero. «Bueno». Justo entonces llamaron a la puerta. Era McFarlane. Tenía vendadas la mano izquierda y una parte de la cara. Iba con gafas de sol, y se veía que le costaba caminar. De hecho, tenía un aspecto deplorable. Se sentó en la silla plegable de metal que ocupaba casi todo el espacio libre de la salita y que crujió. Para Lloyd fue una sorpresa. Después de 3 días sin verle, había dado por supuesto que McFarlane estaba harto de él. Nada más lógico. En general apenas le habían dirigido la palabra. De hecho, su único visitante de la expedición había sido Howell, y solo para que firmase unos papeles. Ahora le odiaban todos.
Supuso que MacFarlane esperaba a que se hubiese marchado el camillero para hablar, pero una vez cerrada la puerta, se quedó callado. Fue un largo silencio, que concluyó con el gesto de quitarse las gafas de sol e inclinarse. Lloyd quedó azorado por el cambio. Casi parecía que le ardieran los ojos. Los tenía rojos y en carne viva, con grandes ojeras. Iba sucio y descuidado. Le habían afectado mucho la pérdida del meteorito y de Amira. «Tengo que decirle una cosa», dijo MacFarlane con voz aguda por la tensión. Lloyd aguardó. MacFarlane se inclinó un poco más y le habló directamente al oído. El Rollbach se hundió a 61 grados 32 minutos 14 segundos sur, 59 grados 30 minutos 10 segundos oeste. Sam, por favor, no me hables de ese tema. Es mal momento. Pues tiene que ser ahora, dijo MacFarlane con una vehemencia inesperada. Metió la mano en el bolsillo y sacó un disco compacto que reflejó la luz como un arco iris. ¿Este disco? Lloyd se giró de cara a la pared de conglomerado. Sam, que ya está. El meteorito ha desaparecido. Olvídate del tema. Este disco contiene los últimos datos que reunimos sobre el meteorito. Hice una promesa y he estado estudiándolos. Lloyd estaba cansado, cansadísimo. Se le fue la mirada por la ventanita, hacia las montañas rodeadas de glaciares que horadaban las nubes con sus cimas. Le repugnaba la visión del hielo. No quería volver a verlo en toda su vida. Ayer, prosiguió MacFarlane sin darle tregua, uno de los científicos de la base me dijo que han captado una serie de maremotos muy raros y superficiales, a docenas, y todos por debajo del 3 en la escala Richter. Lloyd aguardó a que continuara. ¿Era todo tan irrelevante? El epicentro de los terremotos está en 61 grados 32 minutos 14 segundos sur, 59 grados 30 minutos 10 segundos oeste. A Lloyd le temblaron los ojos y giró lentamente la cabeza para mirar al científico. He estado analizando estos datos, continuó MacFarlane. Tratan casi todos sobre la forma y la estructura interna del meteorito. Son muy peculiares. Lloyd no contestó, pero tampoco le dio la espalda. Tiene varias capas y es casi simétrico. No es natural. Lloyd se incorporó. ¿Que no es natural? Empezaba a estar alarmado. MacFarlane había sufrido una crisis mental y necesitaba ayuda. Ya le digo que tiene varias capas. Una cáscara externa, otra capa interna muy gruesa y una inclusión pequeña y redonda justo en el centro. No es accidental. Piénselo. ¿A qué se parece? A algo muy común. Debe de ser una estructura universal. Estás cansado, Sam. Voy a avisar a la enfermera. Pero MacFarlane le interrumpió. Lo descubrió Amira justo antes de morirse. Lo tenía en la mano. ¿Se acuerda de que dijo que no había que analizarlo desde nuestro punto de vista, sino adoptar el del meteorito?
Al final ella tenía la respuesta. Reaccionaba al agua salada. La estaba esperando desde hacía millones de años. Lloyd buscó el botón de emergencia que había cerca de la cama. McFarlane estaba mucho más grave de lo que le había parecido. McFarlane hizo una pausa y le brillaron los ojos más de lo normal. Resulta que no era ningún meteorito. Lloyd notaba que en la habitación reinaba un silencio extraño. Ya había encontrado el botón. La cuestión era discurrir una manera de apretarlo sin poner nervioso a su acompañante. McFarlane tenía la cara roja y sudada y respiraba deprisa. La pérdida de la roca, el hundimiento del Rollbag, las muertes en el agua, en el hielo, debían de haberle vuelto loco. Lloyd sintió una punzada de culpabilidad. Incluso los supervivientes habían quedado impedidos. —¿Me oye, Lloyd? He dicho que no es ningún meteorito. —¿Pues qué es, Sam? —consiguió decir Lloyd sin alterarse y moviendo la mano hacia el botón como si fuera un simple gesto sin importancia. Eso de que haya habido tantos terremotos superficiales justo donde se hundió el barco. —¿Qué? —dijo Lloyd para aplacarle. Pulsó el botón no una, sino 3 veces. Enseguida vendría la enfermera y McFarlane recibiría ayuda. —¿Sabe qué le pasa a lo que plantamos en el fondo del océano? —¿Qué? Lloyd procuró adoptar un tono normal. Suerte que ya oía los pasos de la enfermera por el pasillo.